Buenas noches, nuevamente con el estudio de la semana. Siempre en el mismo libro, Las Puertas de la Ley, que es un entremés, como les decía, es una parte, una educación, como parte de un Shulchan Aruch, aparte el Kishru Shulchan Aruch, que hay varios libros que podemos estudiar, pero vamos paso por paso. Primero tenemos este que vamos a estar estudiando, luego nos vamos a ir profundizando en otros temas para que ustedes tengan conciencia de lo que verdaderamente hace un judío, cómo vive como judío, cómo vivir como judío. Eso me decía alguien en la semana. Deberíamos de poner al estudio cómo vivir como judío. Baruch Hashem, hemos tenido hasta 20 visitas en mi canal esta semana y un comentario que me hicieron que pusiera halajá, no alajá, pero son pronunciaciones, son consonancias. Tengo que decirles que la H sonaba anteriormente como J. La Real Academia de la Red Académica de España quitó la H y puso la J, porque la J y la H sonaban anteriormente eh, como H's mudas, y sonaban de la misma manera, como ustedes leen a veces, por lo menos, Hadasha. Muchos de los judíos no dicen Hadasha, sino que dicen Adasa, pero son consonancias, pues. Y son cositas, son detalles muy pequeños que a veces también hay que verlos desde otras perspectivas, por lo menos pudimos verlo dicho, estudiarlo un poco por Google. Ustedes que tienen Google porque lo saben, meterse a ese tema a ver por qué y para qué, pero está bien la, lo que me pusieron ahí está muy bien, los felicito y me siento halagado por haberme tomado en cuenta y por haberme corregido. Muchas gracias. Estamos a la orden ahí de esa persona, lo que quiera, lo que necesite aclarar, lo aclaramos. Está magnífico que haya puesto sus ojos en algo tan minucioso, pero está bien. Hay que estudiar un poquito también, ¿verdad? Preparación para el rezo en Minyan y la sinagoga. Minyan significa 10 personas circuncidadas dentro de una sinagoga. No podemos decir, como dicen a veces en algunos lugares que se reúnen 10 personas y tenemos a los 10 varones y que vengan porque juntamos Minyan. No han juntado Minyan porque no son 10 personas circuncidadas. Y otra de las cosas, hay cositas ahí en los rezos, hay cosas que no se hacen porque no hay 10 personas circuncidadas. Y eso lo dicen los libros, no lo digo yo. Si las personas que están, 10 personas no son circuncidadas, ¿y cómo nos damos cuenta si son circuncidadas o no? Esa es la pregunta. La verdadera razón es que hay cosas que no puede venir alguien a un lugar supuestamente a estudiar Torah y decir, yo soy circuncidado. Como decía alguien, yo soy circuncidado al 8º día de nacimiento. Y verdaderamente no era así. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de mentir? Si estamos delante del soberano Rey de Reyes, bendito sea, ¿por qué mentirle al santo, bendito sea? Porque usted no me engaña a mí, usted no le engaña a la otra persona que la que está entablando la conversación, sino que se engaña a usted mismo. Y Hashem lo va a tomar como mentiroso y no le va a bendecir. Por favor, señores, un poco de honestidad en esto, por favor, un poco serios, porque estamos delante del soberano Rey de Reyes, el santo bendito sea. Así que, por favor,
En la oración tiene la significación de comparecer ante el Rey de Reyes. Por lo tanto, la persona debe prepararse cuando se dispone a orar, y está escrito en los libros de los profetas. Prepárate para el encuentro con tu Dios, con el Dios de Israel. La presentación ante el Santo bendito sea, que aquí lo dice como Dios, requiere la preparación y reflexión. Cuando la persona se disponga a rezar, debe sentirse como se siente quien se prepara para un encuentro con un rey o con un ministro importante de la tierra. Y entonces es necesario vestirse de una manera honrosa, modesta y adecuada para rezar. Al orar hay que vestir ropas que según su costumbre sea en el lugar que se trate. Vestiría para una cita como una persona importante. Quien acostumbra a usar sombrero en la calle deberá usar sombrero para rezar. Cuando una persona reza en su casa, también deberá vestirse de un modo adecuado. No puedo decir yo estoy en mi casa, entonces me pongo chancletas y me pongo una pijama y me pongo a rezar delante del soberano Rey de Reyes, el bendito sea, porque no voy a agradar a Hashem. Estos preparativos ayudan a la persona a disponer su corazón para presentarse ante el soberano del universo e imprimir en la importancia de la oración. Es una buena costumbre hacer caridad antes de rezar, ya que está escrito: yo contemplaré tu rostro con rectitud. Eso lo dice el Salmo 17:15. Término relacionado con la caridad y la sedaca. Sedaca significa una ayuda y el arizal económica, ¿va? Y el arizal acostumbra a dar caridad al llegar a las palabras, y tú dominas sobre todo, perdón, sobre todos. Y la oración, David bendijo al santo bendito sea. Todos aquellos que tienen su sidur sabrán de qué estoy hablando. Eso se llaman los Pikudei de Sinram. Los salmos de alabanza para el santo bendito sea, que comienza desde el Salmo 30 hasta el Salmo 90, donde dice: y David bendijo a Hashem delante de todos. Entonces uno se para y busca a quien darle sedaca, o lo mete a uno al pushke de la sedaca dentro de la sinagoga, que eso es ayuda para estudiar Torah, es ayuda para la viuda, es ayuda para el huérfano y para el desamparado. Las mujeres casadas deben cuidar a niños pequeños, y que por los ratos les es difícil decir todas las bendiciones, deberán consultar a un rabino acerca de qué deben de hacer. Desde el momento en que se puede pronunciar las oraciones matutinas hasta después de rezar, está prohibido ir a saludar a un amigo. Sin embargo, si una persona se encuentra con un amigo en la calle, podrá decirle el clásico saludo: Shalom, Shalom Ubrajá, Shalom Alejem. Quiere decir que Dios esté contigo. Shalom Alejem, que Hashem esté contigo. Shalom Ubrajá, Shalom y bendiciones para tu vida. Y así se acostumbra a no saludar con un Shalom, sino saludarlo con los buenos días y otros saludos, para que de este modo la persona tenga conciencia de que está prohibido demorarse y ocuparse de otros asuntos antes de rezar. Asimismo, está prohibido ocuparse de negocios, comenzar un trabajo, salir de viaje antes de rezar. En casos extremos, por ejemplo, cuando el vehículo que debe tomar no lo espera, puede salir de viaje. La persona podrá emprender el viaje antes de hacer el rezo,
y puede rezar más tarde al llegar a su destino. Después, el momento en que se pueda rezar, está prohibido comenzar a estudiar Torá. Pero si la persona acostumbra a orar en la sinagoga, le está permitido comenzar a estudiar Torá, si que por ello existiera el riesgo de que se olvide y pase por lo alto el momento de rezar. Se le pide a su amigo que no esté estudiando que le recuerde que debe rezar. Entonces también podrá estudiar la Torá. No obstante, hay que decir las bendiciones de la Torá antes de estudiarla, como se explica en el capítulo 3, ley 7. No se debe comer ni beber antes de rezar. Está permitido tomar agua y también un té o un café sin azúcar y sin leche. No hay deleite para poder rezar con concentración. Sin embargo, se puede comer y beber antes de rezar por motivos de salud. Si usted tiene gastritis y le va a hacer daño aguantar a comer, mejor primero coma, porque la salud va primero ante todo. Asimismo, si una persona estuviera muy hambrienta o muy sedienta y no pudiera concentrarse adecuadamente durante el rezo, le está permitido comer y beber antes de rezar. El cuerpo de la persona y el lugar donde se reza o se pronuncian unas bendiciones debe estar adecuado para rezar. Y esto lo aprendemos en el verso: alma mía, bendice al Eterno, y todas mis entrañas bendigan su santo nombre. Salmo 103:1. Entonces, si el alma y las entrañas tienen que alabar al santo bendito sea, por eso es que el judío primero hace Netilá de Elohim, de dar bendición a Hashem por el alma que nos dio, y le hacemos la bendición por todo nuestro organismo está completo y que podemos hacer nuestras necesidades fisiológicas. Entonces así sucesivamente vamos preparando el cuerpo, y entonces podemos decir: el cuerpo de la persona debe ser digno de bendecir, exaltar al santo bendito sea. Por eso la persona debe revisar su cuerpo antes de rezar y determinar si necesita hacer sus necesidades. Después de haber hecho sus necesidades, la persona le va a limpiar muy bien su cuerpo para presentarse adecuadamente a la bendición. En el momento de que recita las bendiciones o se pronuncian las palabras de la Torá, debe hacer una separación entre la parte superior y la parte inferior del cuerpo, lo cual hace mediante un cinturón o una prenda unida al cuerpo. Para eso nos ponemos cinchos, señores. Por eso usamos un cincho para separar la parte superior y la parte inferior del cuerpo. Está escrito en la Torá: el Eterno tu Dios se pasea por tu campamento. Así pues, ¿qué es tu campamento? Sea santo. Que tu campamento también sea santo, dice Devarim 23:14. De este verso aprendemos que nuestros sabios en el tratado Berajot, que en todo lugar en el que Hashem camine con nosotros, o sea, en todo momento en que estamos ocupados en temas sagrados, nuestros lugares deben permanecer santos. Por eso hay que tener cuidado de que no hayan malos olores, pañales de bebé sucios y cosas parecidas en un lugar donde se reza. Esta ley también se aplica al estudio de la Torá. Está prohibido pensar en temas de Torá y decir palabras santas y rezos en un cuarto de baño o en el baño público. Y también cuando uno está frente a la puerta abierta de alguno de estos lugares, está prohibido rezar en cualquier lugar sobre el que haya duda acerca si está limpio o no está después,
o no hasta después de haberlo revisado, perdón. En caso de enfermedad, en un hospital o en casos similares en los que no existe la posibilidad de mantener el cuerpo o un lugar limpio, es necesario consultar a un rabino acerca de cómo comportarse. No se debe rezar delante de una mujer que no esté vestida modestamente. Más adelante en el capítulo 38, ley 8, se explica que se considera un vestido modesto para una mujer según la ley de la Torá. Asimismo, no se debe rezar en presencia de una mujer casada cuyo cabello está descubierto. Hay que cuidarse, de no escuchar a una mujer cantando mientras se reza o se estudia Torá. Aún si la persona no está rezando o estudiando Torá, es necesario cuidarse de no escuchar a una mujer cantar. Si uno se encuentra en un lugar donde se escucha a una mujer cantando y no puede abandonar el lugar o hacer algo al respecto, le está permitido rezar y estudiar Torá, pero debe ponerse especialmente cuidado en dirigir su atención a los temas sagrados y no al canto de la mujer, o sea, cambiar la concentración de la persona, de la mujer, por la atención de las palabras de la Torá. Hay que lavarse las manos para el rezo. Antes de cada uno de los rezos, por la mañana, por la tarde y por la noche, hay que lavar la mano con agua, y este lavado se denomina Netilat Alayim al Tefilá, lavado de manos para el rezo, para la Tefilá. Antes de las oraciones no se dice la bendición de Netilat Alayim, salvo la bendición al Netilat Alayim, que está incluida en las bendiciones matutinas, que se dice por la mañana, como lo mencionamos en el primer capítulo de este primer estudio. Al orar, la persona debe cuidarse de no tocar con sus manos los lugares del cuerpo y el cabello que generalmente están cubiertos. Lo mismo se aplica al estudio de la Torá y al comer. No se debe orar o pronunciar bendiciones con las manos sucias, o sea, cuando se está tocando los zapatos o los lugares cubiertos del cuerpo o cosas similares. Se considera lugar descubierto en el cuerpo, las piernas y también los brazos, desde los codos hacia arriba. Asimismo, no se debe orar si se está tocando el cabello con las manos. Si la persona toca alguno de los lugares cubiertos, entonces deberá lavarse las manos con agua. Y si la persona se encuentra en medio de la oración de las 18 bendiciones, en cuyo caso no podrá moverse en el lugar, entonces deberá limpiar o frotar sus manos en una prenda o en la pared en otros objetos similares. Se debe limpiar toda la palma de las manos y por un lado y por otro también los dedos por todos sus lados. La persona debe esforzarse por pronunciar todas las oraciones con la comunidad en la sinagoga. Las oraciones son aceptadas por el Santo Bendito sea, y cuando la persona rece sola, pero al rezo en la comunidad es más aceptable y tiene más valor. En el Talmud, nuestros sabios explican que el verso bíblico, en cuanto a mí, que mi oración sea para ti, eterno en un momento propicio, como lo dice Salmo 69:14, señalando, cuando
es un momento propicio cuando la comunidad reza, según el Tratado Berajov 7a. El rezo en comunidad tiene otro valor, y es en el que se incluye partes de gran santidad como el Kadish, la Kedusha, Baruch, la bendición de los sacerdotes, se lee la Torá y otras cosas más. Sin embargo, estas oraciones santas no son dichas cuando una persona reza individualmente. El minyan es un quórum de 10 varones adultos o más de 13 años en adelante que rezan juntos para formar un minyan. Es necesario que los 10 hombres se encuentren en un lugar en el que la tefilá sisbur, que el conductor del servicio esté con ellos. Si una parte de los 10 hombres se halla en un cuarto y la otra parte en el otro cuarto, no se podrá sumar para formar un minyan, aunque cuando entren a los 2 cuartos haya una abertura, o sea, una ventana. Sobre esta ley hay muchos detalles legales importantes que hay que estudiar. La persona debe esforzarse por llegar a tiempo a la sinagoga para poder decir todo el rezo con la congregación. Lo principal de la oración en la congregación es que la persona rece las 18 bendiciones silenciosas junto a ellos. Por eso, si alguien llega tarde al rezo, deberá intentar, en medida de lo posible, llegar al comienzo de las 18 bendiciones y pronunciarlas junto con la congregación. Para más detalles, veas el capítulo 7, ley 10 y 14. Si una persona no puede ir a la sinagoga y ora junto con la congregación y por lo tanto puede reunir 10 hombres para que se rece juntos, en el que su casa deberá esforzarse para rezar a la misma hora que la congregación lo hace, ya que también este se considera un momento propicio para hacerlo. Cuando un niño llega a los 13 años cumplidos, a partir del día en que nació, se convierte en un bar mitzvah y recae sobre él la obligación de sumarse a la congregación para formar un minyan. A continuación vemos algunos ejemplos que ayudarán a esclarecer los detalles de esta ley. Si el niño nació el 1 de Nisan, aunque sea el final del día antes de la puesta del sol, se convierte en un adulto, o sea, esta obligación al cumplir los preceptos al comienzo de la noche en el primero día Nisan, o sea, en el 13. Sería un día, 2 días antes. Ay, perdonen, pero sí, me tiene algo agobiado, cansado el trabajo. Y si un niño nació en el mes de Adar de un año normal, es decir, un año que no solo tenga el mes de Adar, como por ejemplo, nació el 20 de Adar en el año en que se convierte en mayor, es un niño bisiesto. En este caso, no se convierte en un adulto solo el 20 de Adar Shemini, el 20 del segundo mes de Adar. Si nació en el mes de Adar Rishon, el primer mes de Adán, de un año bisiesto, y el año en que se convierte en un adulto también es el año bisiesto, entonces se convertirá en adulto
en el mes de Adar Rishon. Y si nació en el mes de Adar de un año bisiesto, ya sea que ya haya nacido en el primero o en el segundo mes de Adar, y en el año en que se debe hacer adulto, en un año normal, entonces se hará adulto en el mes de Adar de ese mismo año. Estos cálculos son también adecuados con respecto al Bar Mitzvah de una niña, que es cuando se ha transcurrido 12 años desde su nacimiento, es decir, un año menos que los niños. Miren qué curioso. Estos cálculos se hacen solamente de acuerdo con las fechas hebreas. Cuando haya duda acerca de cuál es la fecha hebrea del nacimiento, será necesario aclarar el asunto para saber desde que el niño o la niña estén obligados a cumplir los preceptos como mayores de edad. Ya vamos dentro. La sinagoga es un lugar especialmente designado para el rezo. Las oraciones dichas en este lugar santo, en este santo lugar, tienen un valor grande. Por eso la persona debe esforzarse por rezar dentro de una sinagoga, junto con la congregación. En el caso en que la persona no encuentre minyan y tenga que rezar individualmente, deberá hacer lo posible por decir las oraciones en una sinagoga después en su lugar de santidad, y las oraciones dichas ahí son más aceptadas por el santo y bendito sea. La persona debe elegir La persona debe elegir un lugar fijo para rezar dentro de la sinagoga y no debe cambiar mientras no sea necesario. Vemos que así Abraham designó para sí un lugar fijo para rezar. Como está escrito, Abraham se levantó de mañana y fue al lugar donde había estado antes delante del santo bendito sea. Según Génesis 19:27, cuando uno reza individualmente en su casa, debe hacerlo en un lugar donde no sea molestado durante la oración. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están entendiendo? Si no lo entienden, sería bueno que hicieran preguntas ahí en el canal. Para eso estamos aquí. Para eso está el canal, para que ustedes se expongan, para que ustedes me digan. Es bueno apresurarse para llegar a la sinagoga, y también cuando uno se dirige a cumplir un precepto, como está escrito, nos apresuramos a conocer al Eterno. Oseas 6:3. Y también está escrito, corre por el camino de tus preceptos. Salmo 119:32. No obstante, está prohibido apresurarse a correr al salir de la sinagoga, salvo que sea para cumplir un precepto o estudiar Torah. Asimismo, dentro de la sinagoga no se debe correr, sino que caminar con respeto y reverencia, para que ustedes vean. Porque la santidad que hay en la sinagoga no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. La santidad de la sinagoga es muy grande. El verso, lo fui para ellos un santuario en pequeño, Ezequiel 11:16, fue explicado por nuestros sabios así. Estas son las sinagogas, las casas de estudio. Mejilá 29a, la santidad de las sinagogas es semejante a la del santo templo. Se nos ha advertido que debemos temer al santo bendito sea, que habita en esos lugares, como fue dicho, y mis sagrados lugares temeréis. Levíticos 19:30.
La persona debe comportarse en la sinagoga de acuerdo con la santidad del lugar. No debe comportarse con ligereza y tampoco debe entablar conversaciones vanas. Con más razón, tanto en las sinagogas como en las casas de estudio, no se debe hablar acerca de cosas prohibidas, tales como la malicencia, la shon hará, los chismes, los temas de disputa, aunque la grave transgresión, las personas que conllevan hacerlo en sus lugares constituye una transgresión mucho mayor, ya que con ello se menosprecia la presencia divina. La sinagoga debe ser utilizada para rezar y estudiar Torah. Las palabras deben cuidarse que sus niños no molesten el desarrollo de la oración. Debe sentar a los niños a su lado, educarlos para que se comporten de adecuado con la santidad de la sinagoga, así como para responder amén y amén y Baruj y demás. No se deben traer niños pequeños que todavía no pueden ser educados y tampoco puedan acompañar conforme a la santidad de la sinagoga, ya que juegan en ella y pueden llegar a menospreciar la santidad del lugar y molestar a quienes tienen aquel deseo de acercarse al santo bendito sea de corazón. Entonces es incómodo para uno que uno esté rezando y que le lleguen a hablar. No se debe entrar a una sinagoga para resguardarse del calor o del frío o de la lluvia. Si uno tiene que entrar a una sinagoga para llamar a un amigo a un lugar, casos similares, entonces primero deberá decir algún verso y pronunciar una palabra de Torah, y no solo después de llamar a su amigo. Si la persona no sabe decir un verso, entonces deberá sentarse y permanecer así algunos instantes antes de llamar a su amigo, ya que al estar sentado en una sinagoga también así considerado un acto de santidad. Si la sinagoga tiene dos entradas, no deberá utilizar como lugar de paso para encontrar el camino, es decir, entrar por una puerta y salir por la otra. Pero en el caso de que se haya entrado por una de las entradas para rezar o estudiar, o terminar de rezar o estudiar, se debe salir por otra entrada para demostrar así que se tiene cariño por ese lugar, o sea, resaltar el lugar, sacar adelante ese lugar, porque es un lugar santísimo. Ahí habita la divina presencia. Lo queramos o no, ahí habita la divina presencia. Por supuesto que si lo hacemos de la manera como Hashem nos lo manda. No se debe comer o beber o dormir en una sinagoga. No obstante, las personas que estudian regularmente en las sinagogas pueden comer y dormir ahí, para que no tengan que ir a otro lugar a perder el tiempo para que les den su comida, otras cosas, ¿verdad? La santidad de los libros sagrados y demás objetos sagrados. Hay que respetar los libros y los objetos sagrados. A continuación se exponen algunas de las leyes más frecuentes. No debe sentarse sobre un banco o una silla en los cuales hayan libros sagrados. Se prohíbe destruir libros sagrados. Los libros sagrados deteriorados o las hojas en las cuales hayan descrito sagrado
deberá ser puesto en una geisá y está prohibido tirarlos. En la mayoría de las sinagogas hay un lugar donde se colocan todos los libros sagrados que se deterioran para luego ponerlos en la genizá. La genizá es un lugar donde se ponen los libros que tienen santidad, que tienen el nombre divino, que tienen mucha Kedushá, pero se rompió el libro. Entonces uno lo lleva ahí a la geisá y ahí el rabino sabrá cómo va a tratar esos libros. Los libros sagrados no deben apoyados al revés, sino que uno encuentra el libro sagrado al revés, entonces deberá darle vuelta para que se pueda del derecho. Se puede apoyar a un Pentateuco sobre un libro de los profetas, sobre los escritos. Asimismo, también se puede apoyar un libro de los profetas sobre un libro de los escritos y así viceversa. Pero no se puede apoyar los demás libros sagrados sobre un Pentateuco, profetas o escritos. No se debe colocar papeles u otras cosas entre las hojas de los libros sagrados, salvo que sea necesario para el estudio de estos temas. Si una persona está al cuidado de un libro sagrado y debe salir en medio del estudio, no deberá dejar el libro abierto antes de salir. Bueno, señores, esto es la clase del día de hoy. Espero que les sirva. Espero que les ayude a construir un mejor muro, una zona de confort para comunicarse con el Santo Bendito sea. Y será hasta la próxima que estaremos en otra serie más de esto, que es un tema bien importante. Los tzitzit, que muchos usamos a nuestro antojo, a nuestra gana, a como nosotros queramos. Pero vamos a ver cómo es que los sabios nos dicen que lo quieren, que lo tienen que hacer y para qué de esta manera. Quiera Hashem que ustedes me hagan el favor de compartirlo. Compartan, dijo aquel. Mándenselos a sus amigos, mándenselo a su compañero con el que estudia Torah y vayan canalizando esas palabras para que vayamos creciendo en conocimiento de lo que Hashem nos pide para estar bien en este mundo. Será hasta la próxima. Hasta pronto. Bye.